Cuando un menor de edad comete un delito, hay una víctima que merece justicia. Pero también hay una pregunta que debemos hacernos como sociedad. ¿Qué falló para que ese joven terminara vinculado al crimen? Por ejemplo, el atentado contra Miguel Uribe, el asesinato de Miguel Uribe, obliga a dar esta discusión con seriedad, porque Colombia no puede aceptar que organizaciones criminales recluten, manipulen o utilicen a los menores para cometer delitos de extrema gravedad. Aquí no estamos hablando únicamente de inseguridad, estamos hablando de estructuras criminales a nivel nacional que buscan a los jóvenes más vulnerables para convertirlos en instrumentos de sus actividades ilegales, porque la ley colombiana no tiene consecuencias para los delitos cometidos por menores. Pero Bogotá sí tiene responsabilidades y debe cumplirlas. También hay que reconocer una realidad. La lucha contra las organizaciones criminales, el control de armas ilegales, la política criminal y buena parte del sistema de responsabilidad penal para adolescentes depende del gobierno nacional. Por eso se necesita una respuesta integral, firme frente al delito, una respuesta protectora frente a niños y adolescentes y una respuesta contundente contra quienes los reclutan y se aprovechan de ellos. Hay que reconocer lo que sí se está haciendo desde el distrito. La administración no se ha quedado únicamente en el discurso de seguridad reactiva. Hay un enfoque preventivo, como nos lo contaron hoy, que cruza educación, integración social, familias y territorio. Desde el sector educación se viene trabajando en el fortalecimiento de habilidades socioemocionales, convivencia escolar, salud mental, construcción de ciudadanía, acompañamiento familiar y consolidación de entornos escolares más seguros. Y esto es importante porque muchos riesgos no empiezan en la calle. Empiezan cuando un joven abandona el colegio, cuando no tiene redes de apoyo y cuando su entorno está tomado por violencias. O también cuando la familia queda sola frente a problemas que no saben cómo manejar. También existen mecanismos de alerta en colegios para reportar riesgos y activar rutas de atención. No son herramientas perfectas, por supuesto, pero sí son clave para identificar señales tempranas, especialmente en los casos asociados a vulneración de derechos, consumo de sustancias, violencias o riesgos de reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes. Desde el sector social también hay una respuesta para adolescentes y jóvenes vinculados al sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Y esta atención no se limita al cumplimiento de una medida, también busca trabajar responsabilización, reparación, acompañamiento familiar, inclusión social y construcción de un proyecto de vida. Esto es importante resaltarlo. Bogotá tiene una oferta, tiene rutas y tiene presencia institucional. El reto es que esa respuesta llegue antes, llegue mejor y tenga un seguimiento real para poder romper el ciclo de reincidencia. Porque también hay que decir algo con claridad. Este problema supera las capacidades de cualquier ciudad en un país tan centralista como el nuestro. Las cifras muestran que más de 12.000 jóvenes ingresaron al sistema de responsabilidad penal para adolescentes en Colombia durante los últimos 2 años y cerca del 20% de esos 12.000 jóvenes reincide. Eso significa que todavía hay fallas para romper el ciclo del delito. Y cuando vemos casos tan graves como el asesinato de Miguel Uribe Turbay, resulta evidente que detrás de estos hechos no hay decisiones aisladas de un adolescente. Detrás hay adultos, hay organizaciones criminales a nivel nacional, hay armas ilegales, que de dónde están entrando, hay recursos y hay estructuras que buscan aprovecharse de la vulnerabilidad de estos menores. Y por eso el país necesita una respuesta más fuerte contra estas redes. Se requiere una política nacional en un país tan centralista como Colombia. Esta política tiene que ser seria contra el reclutamiento urbano de menores, contra las armas ilegales y contra las organizaciones criminales que operan dentro de las cárceles del IMPEC y fuera de ellas. Bogotá puede contener gran parte del problema y lo ha hecho. No puede enfrentar sola una amenaza que tiene alcance nacional. La conclusión es simple: hay que proteger a los menores, pero esto no significa justificar los delitos. Hay que exigir consecuencias frente al delito y esto no significa renunciar a la resocialización. La ciudad y el país necesitan ambas cosas: autoridad y oportunidades. Bogotá viene desarrollando acciones desde sus competencias y eso debe reconocerse.
Pero también debemos exigir más seguimiento, más medición de resultados y más capacidad para identificar qué estrategias funcionan y cuáles requieren ajustes. Al mismo tiempo, el gobierno nacional debe asumir su responsabilidad en algo porque en 4 años no lo ha hecho. Se necesita más control sobre las armas ilegales, se necesita más inteligencia contra organizaciones criminales, más capacidad institucional y un sistema de responsabilidad penal para adolescentes que reduzca la reincidencia. Porque la seguridad no se construye únicamente desde una alcaldía. Bogotá no es una isla. Se construye con las familias, con los colegios, con las oportunidades, con instituciones fuertes, con autoridad y sobre todo con la nación y con un cambio de leyes. Eso debe ser el mensaje. Cero tolerancia frente al crimen, cero tolerancia contra el abandono frente a nuestros jóvenes. Más prevención, más control y más oportunidades para construir futuro.